Buen día, compañeros. Somos el equipo 1 y vamos a hablar de la familia romano-germánica. La humanidad se ha organizado políticamente en estados soberanos y cada uno de ellos cuenta con un sistema jurídico que hace referencia al conjunto articulado y coherente de instituciones, métodos, procedimientos y reglas legales que constituyen el derecho positivo de un lugar y tiempo determinados. De ahí que con el propósito de organizar el estudio de los sistemas jurídicos contemporáneos se han agrupado diversas familias jurídicas, de acuerdo a sus orígenes históricos, naturaleza jurídica, estructura, operatividad y tradición intelectual. Luego entonces, una de las más antiguas y que abordaremos brevemente es la motivada por la cultura romana. Esta es denominada neorrománica o también conocida como romano-canónica, romano-germánica o del civil law. Esto según se quiera destacar la influencia del derecho canónico o de las universidades latino-germánicas. Sin embargo, en cualquiera de sus denominaciones, su evolución privilegió el desarrollo del área jurídica conocida como el derecho civil. La familia jurídica neorrománica se encuentra integrada por aquellos sistemas contemporáneos estructurados fundamentalmente en el derecho romano, siendo sus principales características la preocupación de los valores de justicia y la moral que influyeron en el contenido de sus normas jurídicas. Es una de las familias más antiguas que inició a mediados del siglo V a.C. y es una de las más difundidas en el mundo, principalmente en Europa y Latinoamérica. Su origen se remonta a la creación de las 12 tablas, conformadas en principio por una comisión de 10 legisladores que suscribieron solo 10 tablas, por lo que en el año 450 nombraron otra comisión en la que participaron 3 sacerdotes plebeyos que completaron las 2 tablas restantes. La importancia de las 12 tablas es precisamente su contenido, esto es, regía la organización y el procedimiento judicial. Contenía leyes referidas a los deudores insolventes, la patria potestad, la tutela y curatela, la propiedad, ordenaba las servidumbres y contenía disposiciones de derecho penal, público, sacro o sagrado. Con dicho ordenamiento se originó el surgimiento de la tradición románica de la siguiente forma. La monarquía. Inició en el año 753 a.C. con la conformación de un territorio determinado y habitantes principalmente conformados por etruscos y latinos. Su sistema político se encontró conformado por el rey, el senado y las curias. El rey era elegido por los augures, que eran encargados de la adivinación, pues solicitaban la voluntad de los dioses para abordar la elección por medio de señales tales como un trueno o el vuelo de las aves, decisión que en todo caso era ratificada por la curia. El Senado era un cuerpo colegiado de 100 patricios escogidos por Rómulo como cuerpo consultivo, por lo que solo se reunía a petición de éste. Y las curias eran asambleas de patricios divididas por localidades y ligadas por parentesco, más adelante convertidas por Servio Tulio en centurias políticas y militares. El rey especialmente tenía la atribución de una autoridad religiosa, política, militar y administrativa. Además contaba con la facultad de imperio, esto es, convocaba al Senado, imponía multas y sanciones, en las cuales podía incluir la pena de muerte y otorgaba leyes mediante edictos. Así, la monarquía mantuvo 7 reyes, 4 latinos y 3 etruscos. Las fuentes de derecho en la monarquía eran principalmente un conjunto de ritos, descripciones litúrgicas y adoraciones que prescribían también el orden legal, denotándose dos importantes, la costumbre y las leyes reales o religiosas. La costumbre, toda vez que el derecho de propiedad y la sucesión estaban ligados al sacrificio, la sepultura, los ritos de los muertos. Las leyes reales o religiosas se aplicaron tanto al culto como a las relaciones de vida civil. Ejemplo de ello era que estaba prohibido que las mujeres se acercaran a los altares religiosos.
Así, se obtuvo un dualismo en el sistema jurídico monárquico, conformado por el jus sacrorum, en el cual los sacerdotes fueron importantes en el desarrollo de las reglas religiosas, disposiciones y ritos. Estos fueron jueces y pontífices a la vez, por ello que el jus civili eran litigios resueltos por sacerdotes, litigios como el divorcio, el matrimonio, la adopción, los derechos civiles, religiosos, testamentos o de propiedad. Las acciones en la monarquía, como la etapa arcaica del derecho romano, eran 5. La primera era para conocer los derechos reales o personales. La segunda era la petición de un juez o árbitro para la solución de un conflicto. La tercera versaba sobre el emplazamiento a juicio cuando se reclamaba un bien determinado. La cuarta consistía en la aprehensión corporal. Y la quinta era en función de la toma de prenda. Así, en el año 509, los romanos desterraron al rey Tarquino el Soberbio y pusieron fin al dominio etrusco y a la monarquía, instaurándose un sistema político diverso, la república, que en breve la abordaremos. La República Romana transitó del año 510 al 27 a.C., en la cual se observaron varios hechos importantes como la expansión de Roma, la derrota de los cartagineses, el ascenso de la plebe a la política romana y el crecimiento del prestigio del Senado. El sistema político de aquel entonces se encontraba conformado por el Senado, los patricios, los magistrados y los plebeyos. Los patricios, hijos de aristócratas que conformaron el Senado, mientras los plebeyos era la clase social sin privilegios ni derechos políticos. No participaban en rituales religiosos y sostuvieron luchas constantes para su defensa frente a los abusos del poder, como el trabajo personal a cambio del pago de una deuda y el apetito por las tierras, que se traducía en la mala proporción de estas a los campesinos. El Senado era de las clases más importantes de la República y se conformaba por dos grupos: los padres, que eran los patricios, y los conscriptos. En las atribuciones más importantes del Senado encontramos que elegían al patricio, recibían auspicios, que era el pago de sus servicios, sostenían la autoridad de los padres, quienes eran los que tenían el poder absoluto sobre sus familias, su cargo era vitalicio, y para que los patricios conservaran el poder se les prohibía contraer matrimonio con los plebeyos. Así también sostenían un poder moral y político, y su función era consultiva. Los magistrados se constituyeron principalmente por cónsules, los cuales eran una magistratura ordinaria y permanente que heredó la facultad de imperio del rey. Los pretores fueron quienes se dedicaron a la administración de la justicia, que era otorgada exclusivamente a los ciudadanos romanos, dividiéndose entre una pretoría urbana y otra peregrina. El dictador fue la única magistratura suprema y extraordinaria para resolver cuestiones de peligro urgentes. Sin embargo, dichas magistraturas presentaron ciertas restricciones. Era un sistema colegiado, temporal, que no recibía remuneración por sus cargos porque estos eran honoríficos, y los edictos que emitían eran un programa anual que su vigencia y observancia solo aplicaba para ese periodo. Las fuentes del derecho en la República surgieron de las 12 tablas, la ley en sus tres formas: perfectas, imperfectas y rogatas, los edictos, que eran emitidos por los magistrados con una vigencia anual y de los cuales encontramos tres tipos importantes: la edicta perpetua, que era el plan de un magistrado; la traslatio, un programa que pese a ser anterior seguía siendo útil; y el repentino, creado para una situación imprevista. Por último, los plebiscitos, que se integraron fue por las decisiones de la plebe, los cuales se encontraron vinculados a esta y a los ciudadanos romanos para su observancia. En la República existió un sistema jurídico dual, flexible por supuesto, toda vez de que el derecho de los pretores, que se llamaba en ese entonces el derecho honorario, tuvo gran influencia en el derecho civil, aun y cuando este último
duró hasta las últimas etapas de la cultura romana. El imperio o diarquía. Fue el periodo en el cual se logra una expansión territorial mayor, donde después de la crisis, Octavio logra regularizar la situación constitucional y obtiene así el grado de primer ciudadano. Los principales actores de su sistema político se conformó por el primer ciudadano, el cual en un principio compartía con el Senado la facultad de legislar, sin embargo, terminaría siendo una facultad exclusiva de éste. El Senado compartía el poder con el primer ciudadano, a pesar de haber obtenido un prestigio moral y político, por lo que solo a principio legislaba mediante la autoridad de los padres. Las principales fuentes del derecho en el imperio fueron el Senado consulto, la jurisprudencia y las constituciones imperiales. El primero de ellos tenía un carácter consultivo de opinión, equiparable a la fuerza de las leyes, y conservaba el nombre de quien lo expedía. La jurisprudencia en aquellos tiempos consistía en la interpretación de los sacerdotes. Las opiniones de estos juristas eran obligatorias y se dividieron en dos etapas importantes. La preclásica era la aristotélica, de influencia griega por su lógica y lingüística estoica. La clásica fue la época en la cual la jurisprudencia ya era obligatoria para los tribunales, aunque la actividad creadora de esta estaba al servicio del emperador. Sin embargo, sus aportaciones influyeron en el derecho en general. Las constituciones imperiales fueron 4. Los edictos, que como ya se mencionó, eran de una vigencia temporal, pero que a pesar de ello extendieron la ciudadanía romana a los demás habitantes del imperio. Los decretos fueron las decisiones judiciales emitidas por el primer ciudadano como juez particular elegido por las partes. La rescripta consistía en la respuesta jurídica expedida para el primer ciudadano por medio de epístolas y para un particular mediante una proclama pública, y los mandatos que fueron dirigidos a los propios funcionarios que adquirieron esa validez oficial. Una vez que el Imperio Romano se divide en Occidente y Oriente, periodo que se le conoce como el Imperio Absoluto y Bajo Imperio, la fuente del derecho se encontró dispersa entre muchos ordenamientos, siendo 5 los más importantes: la ley de Teodosio II y Valentiniano III, el Codex Theodosianus, las novelas post-teodosianas, el Código Eurasiano y la Lex Romana Burgundiorum. Finalmente, podemos concluir que las fuentes más importantes del derecho romano que influyeron en los ordenamientos jurídicos actuales se originaron en el proceso histórico evolutivo de la cultura romana: la monarquía, la república y el imperio. En el imperio, los sistemas jurídicos fueron inflexibles, por lo tanto se juzgaban un tanto inequitativos. Sin embargo, existieron varios ordenamientos que de ahí se originaron, como el derecho civil, el derecho de los pretores, o también llamado el derecho honorario, la jurisprudencia, que fue la más importante fuente de derecho, y las constituciones imperiales. Aunque con tropiezos, el sistema romano vulgarizado se unifica en colecciones y recopilaciones que simplifican tanto las leyes como el iura, para ser aplicados en forma territorial, puesto que la aplicación del derecho personal había desaparecido con la ciudadanía romana, en principio, pudiendo resurgir con la invasión de godos, ostrogodos y visigodos, pero estos se arrogaron el papel de los emperadores romanos. De esta manera inicia la segunda etapa del derecho romano, con el derecho justinianeo, en el Imperio Absoluto de Oriente, en Constantinopla o Bizancio, con el emperador Justiniano del año 527 al año 567. Trata de unificar y reconstruir el Imperio Romano desde 4 aspectos: el militar, el político, el religioso y el jurídico. Sobre el aspecto político-militar, el emperador Justiniano reconquista algunos de los territorios invadidos por los bárbaros, como el norte de África, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Italia y parte de la península ibérica. Por lo que respecta al renglón religioso, instituye como religión oficial la religión cristiano ortodoxa. En cuanto al aspecto jurídico,
realizó una gran labor de recopilación y depuración del derecho, por medio de las comisiones encargadas para tal efecto. Tribuniano se encarga de vigilar dichas comisiones y de realizar la obra de codificación junto con algunos colaboradores. Las obras principales que elaboraron dichas comisiones son el Digesto o Pandectas, las Institutas, el Código y las novelas. Comienzan su labor con las tres primeras. El Digesto es una recopilación y depuración de la jurisprudencia. El Iura, tratado de 3 fondos o masas. La Sabiniano, el Edictal y el Papinianeo. En él se encuentran las interpolaciones o el Emblemata Triboniani. Consiste en modificaciones de palabras o frases con el objeto de hacer vigente el derecho. La masa sabiniana está integrado por el derecho civil de Sabino y sus seguidores. El edictal comprende los edictos de los magistrados, en esencia el derecho honorario, y la papiniana está integrada por las respuestas de Papiniano a sus seguidores. Esta obra consta de 50 libros divididos en títulos, fragmentos y parágrafos numerados, comenzando con el inicial llamado Principium, iniciando con el nombre del jurista, Papiniano de 48 12 5 pr, lo cual significa que es un texto de Papiniano del Digesto en el título 48, en su fragmento 12, del párrafo 5 al principio. Otro caso sería Sabino de 12 16 20 21, que se lee. Es una opinión de Sabino en el Digesto del título 16, en los párrafos 20 21. Las institutas son una obra de carácter pedagógico para que los estudiantes de derecho aprendieran leyes, pero también tenía la obligatoriedad en las disputas forenses. En su prólogo, Justiniano imparte una serie de consejos a los jóvenes que quieren estudiar derecho. Esta obra también fue dirigida por Triboniano, con la colaboración de Teófilo y Doroteo, quienes se basan en Ulpiano y Marciano y Gallo. Durante esta etapa se enseñaba el derecho dentro de la materia de retórica. La obra se dividió en 4 libros: de las personas, de las cosas y de las acciones. La obra a su vez se subdividió en libros, títulos por materia y parágrafos numerados. La nomenclatura sería 1, 3, 5, que significaría institutas del libro tercero, parágrafo 5. El Código de Justiniano es una recopilación de varios edictos previos a Justiniano. Lo empezaron en el año 528 y lo publicaron en el año siguiente, principalmente del Código Gregoriano y Hermogeniano, porque la comisión estaba encargada de depurar, analizar, agregar o modificar estas constituciones a fin de adaptarlas a la vida actual. Se componía de 12 libros, a saber: del derecho eclesiástico, de las fuentes del derecho y de los oficios imperiales, del derecho privado, del derecho penal y del derecho administrativo. Los libros se dividen en títulos y los títulos en fragmentos. Por ejemplo, C 12 20 15 significa Códex, libro 12, título 20 y fragmento 15. Las novelas son las constituciones imperiales que dictó Justiniano y que se publicaron después de su muerte, las cuales abarcan un periodo de los años 534 y 545. De las novelas se encuentran varias versiones. La Epítome Lulian, que consta de 124 novelas, corresponde al año 555, y Authenticus Corpus Novelarum, integrado por 143 novelas. Las novelas comienzan por un prólogo en donde se indican los motivos de la Constitución imperial y se subdividen en capítulos o un epílogo, el cual reglamenta su aplicación. La nomenclatura sería NOM 120-12. La legislación de Justiniano se debe observar desde 3 puntos de vista. El primero, como un movimiento de codificación de las normas anteriores a su periodo. El segundo, como depurador de dichas leyes y actualización de derechos a las nuevas condiciones sociales de su época. Y el tercero, como un movimiento creativo de disposiciones que no se encontraban previstas en las recopilaciones ni en las adaptadas. El derecho romano vulgarizado se disemina por varias partes, continuando con el hilo conductor y sobrevivencia del derecho romano vulgarizado, que si bien es cierto ya no tenía nuevas producciones ni mejores interpretaciones, también es cierto que dicha continuidad hace posible su conocimiento en la actualidad. En ese orden de ideas, el rey León III, el Isaurico, en el siglo VIII, aplicó las leyes denominadas Global Legum, colección de leyes, en donde se encontraron nuevas disposiciones en materia matrimonial. Esta obra estuvo vigente por más de un siglo y fue abrogada por Basilio de Macedonio, quien trató de fusionar en un solo texto la obra de Justiniano, labor que concluyó su hijo León, el filósofo, en una obra que intituló Las Basílicas. Por último, en 1345 d.C., Constantino, en el manual Hexabiblos, colección de 6 libros,
basado en las basílicas, realiza un resumen claro y metódico del derecho bizantino de la última época. El justinianeo siguió rigiendo hasta el año 1453, fecha en que cayó el Imperio Romano de Oriente gracias a los turcos otomanos. A pesar de que Justiniano dio órdenes estrictas de que las leyes que él había creado no podían ser modificadas y que eran las únicas que iban a regir, los juristas siguieron haciendo trabajos independientes, obras particulares donde modificaban o criticaban las leyes ya existentes. Al principio del siglo XII, la institución de la universidad era denominada Estudio General, refiriéndose al lugar, y a la universidad a las asociaciones que allí estudiaban. Después se les llamó de manera indistinta. Se estudiaban las nuevas corrientes filosóficas, teológicas y de derecho. El surgimiento de las universidades se dio en un inicio de forma privada, en casas particulares, en forma de asociaciones y maestros. Los glosadores. Esta escuela nace en Bolonia, Italia, con Irnerius, que era un monje que enseñaba artes liberales. Este monje viene a crear una escuela con un modo diferente de estudio del derecho. Las contribuciones que hace Irnerius al derecho son básicamente dos. La primera es que separa el derecho de la retórica y la segunda es que sus estudios se concentran en el digesto. Son glosadores por el método que utilizaban, el cual consistía en explicar o aclarar el sentido de los textos justinianos. Lo que hacían era colocar entre líneas o al margen de cada párrafo las aclaraciones que hacían al texto, siendo un método analítico y exegético. Los glosadores más importantes, evidentemente en primer lugar, fue Irnerius, así como sus 4 discípulos, Jacobo, Martín, Hugo y Búlgaro, y en el siglo XII destacaron Rogelio y Placentino. Las obras más importantes que desarrollaron los glosadores eran, por ejemplo, la Comenta, que eran obras donde explicaban las leyes del digesto. Eran comentarios compuestos por el profesor. También estaban las Lecturae, que eran apuntes de clase en las que se reproducían las explicaciones dadas por el profesor. Las Summae eran resúmenes sistemáticos y las Questione Disputate eran opiniones propias o ajenas sobre un problema de derecho en particular. Esta escuela surge a finales del siglo XIII, logrando su apogeo en los siglos XIV y XV. La mayor preocupación que ellos tenían era la aplicación del derecho a casos concretos. La producción jurídico-literaria de esta escuela destaca principalmente por 3 tipos de obra. La primera, la Commentaria Tractus, y la tercera, Concilia. La obra comentaria era el género más importante. En ella se buscaba el sentido de cada texto, lo relacionaban con otros y realizaban interpretaciones. Otro tipo de obra era la obra Concilia. Esta obra eran las publicaciones de los dictámenes de los consejos que se daban a jueces o a clientes. Y por último, Tractus. Esta obra era de contenido monográfico. Se examinaban los diferentes aspectos de un tema en forma sistemática, sin perder de vista los problemas prácticos. Se denomina derecho común al derecho romano que se aplicó de manera supletoria a los derechos municipales y estatutarios. Estamos hablando de los siglos XI a XVII. Este derecho fue el resultado de un largo proceso histórico. En suma lo vienen a conformar el derecho justiniano, el derecho canónico clásico, también un poco el derecho feudal y la jurisprudencia de los doctores. El humanismo jurídico se desarrolló al concluir la Alta Edad Media, vendría siendo finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Los humanistas se dieron a la tarea de buscar textos antiguos y de crear nuevos métodos que permitieran comprender la cultura antigua desde una perspectiva histórica. Ellos criticaron el desconocimiento de las lenguas antiguas, así como el desinterés por la cultura y la historia. Ellos resaltaron por cotejar los textos para encontrar ediciones confiables cercanas a las versiones originales, además de que hicieron una intensa labor de impresión y edición. La jurisprudencia elegante se desarrolló en la Universidad de Leiden en Holanda. El humanismo tomó fuerza en este país por un antecedente histórico que hay que hacer mención.
que fue la noche de San Bartolomé en Francia, donde hubo una masacre de protestantes y muchos de ellos se exiliaron en Holanda. Evidentemente el derecho romano ya había penetrado con anterioridad por los glosadores y posglosadores, pero tomó mayor auge el modo Gallicus en Holanda. El máximo exponente de la jurisprudencia elegante fue Hugo Grocio, que fue un filósofo, jurista, político e historiador. El usus modernus pandectarum fue una nueva corriente de interpretación y estudio de las pandectas que se hizo en Alemania. Viene a ser el antecedente de la escuela histórica y es la recepción del derecho romano en Alemania mezclado con los ingredientes del derecho germánico autóctono. Con Savigny se inicia en Alemania la corriente histórica y dogmática de la escuela histórica. Él logra retardar por 3 generaciones la codificación del Código Civil alemán para que se realizaran estudios de alto nivel técnico, histórico, filológico, dogmático y germánico. En la pandectística alemana se instituyen ya conceptos más abstractos, en diferencia de la escuela histórica. Ellos se declaran netamente dogmáticos sin importarles las etapas de desarrollo y de corrientes de pensamiento. Aquí lo que ellos buscan es contribuir a cierta certeza jurídica y que las opiniones judiciales se pudieran prever. Rudolf von Jhering critica a los pandectistas. Él indica que no se pueden prever todas las manifestaciones de la realidad social que se puedan presentar, ni mucho menos que se hagan por largo tiempo. También dice que la literatura jurídica está muy por debajo de las personas concretas que sufren la aplicación de normas y dogmas que son tradicionales y muy abstractas. Influencia del derecho romano en la historia del derecho español. La base del derecho español se puede encontrar en fuentes visigodas en el siglo V después de Cristo, como el Código Éurico y el Código Alárico, donde en este último se aplica el principio de territorialidad para hispano-romanos. Estos 2 códigos se recogieron en la Ley de Tudis y el Código de Lovigildo, que vienen a regir durante todo el siglo VI después de Cristo. En el siglo VIII después de Cristo se promulga el Foro Juzgo o Liber Judiciorum, ordenamiento jurídico compuesto principalmente por materias de derecho público y privado. La importancia de este texto jurídico es que es el primer ordenamiento nacional de España. Otro de los ordenamientos españoles más importantes de la historia de este país fueron las 7 partidas, atribuidas a Alfonso X el Sabio, quien las aplicó alrededor del siglo XIV. Estas 7 partidas tienen un contenido netamente sistematizado por distintas materias. La primera partida se refería a la fe católica y a la organización de la Iglesia. La segunda, el poder político de los emperadores y reyes, además de tratar cuestiones militares. La tercera partida estaba dedicada al derecho procesal, así como al desarrollo de los juicios. En la cuarta partida se trataba las relaciones familiares y el matrimonio. En la quinta se hacía referencia a contratos e instituciones de derecho civil. En la sexta el derecho sucesorio y en la séptima se le daba el trato al derecho penal, además de incluir un título especial de la tortura judicial. El movimiento recopilador surge del siglo XV al siglo XVIII para recopilar en un solo texto u obra todo el derecho real vigente. Se hacía mediante 2 métodos, ya fuera por el orden cronológico o por la materia. Destacan entre todas estas obras como las más sobresalientes la Ordenanza de Montalvo y la Ordenanza Real de Castilla. El derecho indiano se refiere al derecho que se aplicó en las tierras conquistadas por España y repartidas por el Papa Alejandro VI en la Bula Inter Caetera. El derecho que se aplicó parte desde las bulas alejandrinas, el derecho castellano, la ley de Burgos de 1512, esta ley que trataba sobre el trabajo de los indios, así como las leyes nuevas en 1542,
Estas últimas que trataban en una primera parte del gobierno de las Indias y en la segunda parte en la condición y libertad de los indios. En esta destaca que fueron promulgadas por el emperador de Barcelona a instancia de Fray Bartolomé de las Casas. La codificación. Desde que empieza el derecho romano hasta que termina su segunda vida encontramos codificaciones, las cuales simplifican el derecho, coleccionándolo en forma cronológica o por materia. Los principios teóricos de la codificación se basan en el derecho natural con dos concepciones que lo fundamentan: la emanada de la razón con una vertiente socialista y otra formalista, y la segunda, la cristiana. La primera considera como fundamento del derecho natural a la razón, en tanto que la segunda a Dios. Ya en la Edad Media, San Agustín y Santo Tomás aclaran los conceptos de derecho natural y derecho positivo, haciendo el primero una distinción de la ley divina y de la ley humana, y el segundo especifica cómo el hombre participa en la ley divina mediante la razón. Con la obra de codificación de Napoleón se inicia el auge de las codificaciones modernas. Representa una influencia directa para los códigos civiles de otros países. Las fuentes que se utilizaron para la elaboración del Código Napoleónico fueron las ordenanzas reales, el derecho de la Revolución, la costumbre, entre otros. Aparte del Código francés, resalta como ejemplo de este tipo de codificación moderna el Código Civil alemán de 1900. Esta escuela posterior a los iniciadores va a utilizar el italiano, el cual consiste no solamente hacer un análisis de los textos romanos, sino también hacer un análisis de los casos concretos que van surgiendo en la práctica jurídica cotidiana. Se inicia el análisis histórico del derecho germánico, lo cual va a dar lugar a que se abra la etapa histórica más importante de compilación del derecho germánico. Es importante señalar que debido a la multiplicidad de países que optaron por tomar a la familia romano-germánica como modelo, sus derechos son múltiples y entre ellos cada uno posee su originalidad. En los países pertenecientes a la familia romano-germánica, la ley, en su acepción lato sensu, aparenta en la actualidad ser la fuente primordial del derecho. Lo anterior en virtud de que todos los países pertenecientes a la familia romano-germánica son países de derecho escrito. En los siglos XIX y XX, el movimiento de codificación se extendió a todos los países pertenecientes a la familia romano-germánica y dicha práctica continúa hasta nuestros días. Su fuente del derecho, por excelencia, es la ley. Las otras fuentes ocupan un lugar subordinado, aunque se admite cada vez más abiertamente que la soberanía absoluta de la ley en los países pertenecientes a la familia romano-germánica es una ficción, ya que paralelamente a la ley hay otras fuentes del derecho igualmente importantes. La teoría positivista postulaba que la ley sería en lo sucesivo la fuente exclusiva del derecho, sobre todo después de la codificación. En la actualidad, los países pertenecientes a la familia romano-germánica cuentan con constituciones políticas, códigos y múltiples leyes que agrupan al derecho de manera más sistemática. En la familia romano-germánica, así como en la familia del common law, impera una misma concepción del derecho. Ambas están relacionadas con la búsqueda de la justicia. La única diferencia es que en la familia romano-germánica se intenta descubrir las soluciones de justicia del derecho mediante una técnica cuyo origen es la ley, mientras en la familia de los sistemas del common law se pretende llegar al mismo resultado, pero mediante una técnica que privilegia los precedentes judiciales. Es importante señalar que las principales fuentes del derecho de la familia romano-germánica son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho. Veamos en qué consiste cada una de ellas. La ley. La primacía actual de la ley en los países pertenecientes a la familia romano-germánica se considera que para el jurista el método de fundar y motivar las soluciones de controversias que impone el derecho es recurriendo precisamente a las disposiciones de la ley. La anterior tendencia
se acentuó desde el siglo XIX, cuando casi la totalidad de los miembros de la familia romano-germánica se proveyeron de códigos y recibieron constituciones escritas. Por el surgimiento de los códigos y las leyes, la función del legislador se volvió preponderante. No obstante, y dado que no todo puede ser materia legislativa, el legislador obsequió un mandato a las autoridades administrativas para que ésta a su vez pudiera redactar y proveer mediante reglamentos administrativos la puntual observancia de la ley. Así, y dado que en los países pertenecientes a la familia romano-germánica se prepondera el derecho escrito, también se privilegia una interpretación gramatical y lógica del mismo. Es por ello que la técnica legislativa adquiere relevancia, pues se busca que las reglas de derecho sean claras y concisas. Lo anterior ocasionó que las disposiciones de derecho escrito que emanan del Poder Legislativo o de la Administración Pública tengan una prelación jerárquica normativa. Asimismo, dicha jerarquización ocasionó que se instauraran sistemas de control jurisdiccional de la constitucionalidad y de legalidad. De tal manera que predominan dos sistemas de control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes: el sistema difuso y el sistema concentrado, aunque hay que señalar que existe un tercero, el sistema mixto. En el sistema difuso, en principio cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley y negarse en consecuencia a aplicarla. Este sistema es más propio de países como Estados Unidos, Japón y varios de América Latina. En el sistema concentrado, por lo contrario, la facultad de declarar la inconstitucionalidad de una ley está reservada a una Corte de Justicia Constitucional, especialmente construida para ese fin. Es importante señalar que actualmente en los países con influencia de la familia en estudio, las convenciones internacionales presentan condiciones comparables a las de las leyes constitucionales. Por ello, su revisión también se somete a los controles jurisdiccionales. La costumbre. La costumbre se utiliza como uno de los métodos accesorios a la ley y se utiliza para así entrañar una solución a los conflictos normativos. Por lo anterior, el jurista no debe aplicarla de manera automática. Antes tiene que ejercer su crítica e interrogarse en lo particular si la costumbre es razonable y si la ley no contempla el supuesto para la solución de las controversias. Por lo anterior, se ha clasificado la costumbre como secund legem, praeter legem y contra legem. La jurisprudencia. El papel creador de la jurisprudencia se disimula siempre atrás de una aparente interpretación de la ley y corresponde principalmente a los tribunales su emisión. En la actualidad, los abogados citan con mayor frecuencia las jurisprudencias y las resoluciones que estiman favorables a su causa, ya que dichos criterios marcan en muchos casos las pautas a seguir para los juzgadores. La doctrina. La doctrina es lo que piensan los juristas respecto a distintos temas del derecho, así como de las distintas normas. En principio carece de toda fuerza obligatoria, aunque es importante fuente inmediata del derecho, y su valor depende del prestigio del jurista que ha emitido o la ha formulado. Los principios generales. Estos evidencian la subordinación del derecho a los imperativos de la justicia, ya que son pautas a seguir para la interpretación no solo de la ley, sino del derecho. Por ello no es necesario que dichos principios estén formulados de forma positiva.